Amigos y amigas, estamos en otra Rapa Entrevista más y estamos aquí platicando esta vez con el querido analista político, viejo amigo, Juan José Sánchez. Y vamos a platicar de todo esto que está pasando, mi querido Juanjo, con Comisiones de la Verdad, con lo que acaba de pronunciar el Comité Eureka, con en la Comisión de la Verdad, que parece que está más que de la verdad, es de confusiones. Creo que tenemos mucho que explicar, mucho que platicar. Hay una cantidad de confusiones, hay un montón de vanidades quemándose en la hoguera en estos días, en estos meses. Hay listas, hay descubrimientos de listas de vuelos de la muerte que me parecen a Rapé, muy irresponsables. Y me gustaría mucho saber tu opinión, nos gustaría mucho que nos dieras el contexto histórico, ¿no? Muy resumido, pues tenemos una hora, tenemos solamente una pausa a la mitad. Y bueno, Juanjo, creo que te estamos metiendo en un brete porque vaya que es algo que es muy extenso, que tiene muchas aristas, que tiene incluso consecuencias políticas, geopolíticas, que van más allá de nuestras miras. Así que mi querido Juanjo, bienvenido. Pues muchísimas gracias, mi estimado Rapé, por la presentación, sí, desde hace mucho que nos conocemos y pues es un placer poder estar aquí en la Rapé Entrevista. Viejo. Y felicidades por el programa. Gracias. Pues mira, es verdad, hace unos momentos se llevó a cabo una conferencia de prensa por el Comité Eureka y el Museo Casa de la Memoria Indómita para manifestar su posición respecto a un informe final llamado Fue el Estado de la Comisión de la Verdad. La Comisión para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia. El nombre completo. Un nombre enorme, como les encanta siempre con las comisiones, fiscalías, como aquella Fiscalía Especial del año de Fox. Y hay que poner en contexto. El 16 de agosto, si mal no recuerdo, esta comisión, o una parte de la comisión, que eso es lo grave, presenta un informe final. Un informe final incompleto, entonces no es final, porque falta una parte que ya anunció una de sus comisionadas, Eugenia Lier. Entonces no puedes presentar un informe final si te falta una parte. Para empezar, eso me parece muy irresponsable y un juego con, sobre todo con los colectivos, grupos y personas víctimas de la violencia de Estado ocurrida en nuestro país en este periodo, que es el periodo de estudio, que es de 1965 a 1990, única y exclusivamente. Nada más. Pero que además se crea esta comisión, para poner en contexto, se crea en el 2021, ¿no? Se hace el decreto y esta comisión genera varios mecanismos y uno de ellos es el mecanismo de esclarecimiento histórico, más conocido así, para trabajar precisamente este periodo y sacar conclusiones responsables, pero sobre todo con la obligación de decir la verdad del paradero, o esa era la principal consigna, era una comisión, un mecanismo que investigue y dé con el paradero de los familiares, de las víctimas, de estos grupos que fueron violentados durante este periodo. Todos sabemos que durante estos años, pero no solamente desde el 65, desde antes, desde la creación en realidad de la Dirección Federal de Seguridad, que es a finales de los 40. A partir de ese momento es cuando hay una violencia política de Estado, establecida, sistemática, organizada, ¿no? O sea, sí es verdad que cuando surgen las luchas por la democracia y las luchas por el socialismo, principalmente en los años 60, y surgen grupos beligerantes, habrá que decirlo claramente, son grupos beligerantes que después de ver canceladas la posibilidad de acceder a la democracia,
toman las armas, en muchos casos, no todos, pero en muchos casos. Y la represión fue muy sistemática contra estos grupos, contra comunidades de apoyo, pero no solo contra ellos, también contra otros, ya lo sabemos. Y el objetivo de estos informes, o de este informe, o del objetivo del mecanismo era dar certeza. Y lo dijo hoy muy bien el Comité Eureka, y nosotros queremos saber el paradero. Incluso más allá de saber quiénes son los responsables, lo pondría yo así. No significa que no sea algo muy importante, claro que es muy importante, pero lo principal que fue la consigna de doña Rosario Ibarra, que es la pionera en la lucha por los derechos humanos, por la erradicación de la violencia sistemática contra la oposición, toda la oposición política, la oposición, en este caso, como te decía, de los grupos armados, que sufrieron tremendamente esta violencia, pues, pero el principal reclamo era, y por eso acuña doña Rosario incluso esa frase, que es de ellos, es de las doñas del Comité Eureka. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Que tiene una connotación muy clara, a diferencia de los contextos actuales, que es conocer, insisto, el paradero. Pero no tengo yo por qué buscarlo, porque tu estado, tus dependencias policíacas de aquellos años, tú te lo llevaste. Tú eres el que nos tiene que decir, o les tiene que decir, el paradero. Bueno, pues pasa este informe el 16 de agosto, un informe incompleto, porque resulta que este informe, que se llama Informe Final, fue el Estado, contiene varios tomos, pero resulta que todavía falta. Y resulta que la comisionada Eugenia Lier, ella dice que ya entregó ese informe a la Secretaría de Gobernación, pero las víctimas aún no lo saben. ¿Cuál es el argumento por el cual no se da a conocer este informe? ¿Por qué se lo dio a la Secretaría de Gobernación? Porque obviamente el mecanismo pertenece a la Secretaría de Gobernación. Ese no es el problema. Bueno, podríamos hablar del por qué de origen la Comisión de la Verdad de origen falla. Porque no es autónoma, porque pertenece a la Secretaría de Gobernación. Porque es, a fin de cuentas, la cabeza de esta comisión. La cabeza de esta comisión es la Secretaría de Gobernación y otros funcionarios más de la Administración Pública Federal. Cuando otras comisiones de la verdad son autónomas, con presupuesto público, pero autónomas. Eso ha pasado en otros países, por ejemplo, en Argentina, Chile, en Uruguay. Chile, en Guatemala, y con todas las complicaciones que también han tenido, porque pues, es algo que no se quiere saber, es normal, toca fibras muy sensibles de las víctimas, pero también la búsqueda del ocultamiento porque a fin de cuentas las fuerzas obscuras, como dirían algunas de los sobrevivientes, como en realidad el Comité Eureka menciona, son sobrevivientes, más que víctimas, quienes hoy pueden dar testimonio de la represión que vivieron, de los años que vivieron en un campo militar, de las que estuvieron presos pues por sus ideas, se llaman sobrevivientes. Y de origen, estas comisiones, pues sí tienen ese mecanismo de ser autónomas. Acá no. Y se forma tarde, habrá que decirlo, ¿no? Hasta el 2021, a pesar de que el reclamo pues viene de hace 50 años. Sí, exacto. ¿No? Y donde ha habido, pues, escenarios, ha habido comisiones, ha habido esta fiscalía especial, esta fiscalía especial de nombre eterno, que no pasó nada. Pero antes del 18, ¿hubo alguna voluntad política por encontrar a los desaparecidos? ¿O es a partir de este gobierno? Pues solo ese escenario de Fox, donde se crea esta fiscalía fue deshonesta totalmente, sí, porque luego hay fiscalías o hay comisiones para, en lugar de recuperar la verdad, es para ocultar la verdad. Sí, tuvo muchos
muchas complicaciones Ujú. esta fiscalía en aquellos años, pero además jamás contó con ahí sí, yo diría, contó con la nula apertura del propio Estado Claro, mexicano de ese claro. entonces. Ahora hay intenciones, pero no puede basarse solo en intenciones, y Exacto. mucho menos cuando creas una comisión que se ha manejado, dirían como comentaron hace rato, comentaron en esta conferencia de prensa, Ujú. se han manejado de forma muy oculta, negándoles información a los A los, sí. sobrevivientes y a las víctimas, Ujú. negándole información a los colectivos. Es más, cuando se presenta este informe, justo el Comité Eureka, pero también, por ejemplo, el Comité del 68, Ujú. hacen pronunciamientos sobre el rompimiento de los acuerdos iniciales, que era presentarle a estos colectivos, a los grupos, que hay decenas de grupos Ujú. organizados de familiares de víctimas y sobrevivientes de la mal llamada Guerra Sucia, para llamarle mejor terrorismo de Estado, porque Eso fue ese fue realmente. Sí, sí, sí. Clarísimo. e incumplieron el acuerdo de entregarles el informe. A Porque todos. claro, ¿quiénes son los primeros que tendrían que verificar la información Las que víctimas y estás sobrevivientes. presentando en un informe final antes de darlo a conocer al público? Los sobrevivientes y las víctimas. Sobrevivientes. Ese es el principal problema nunca ha que pasado. estamos viviendo. ¿Y cuál crees que sea la razón que tengan todas estas comisiones y todos estos comités y todas estas fiscalías para no tomar en cuenta de manera responsable a estas víctimas y sobrevivientes? ¿Cuál es la Pues, principal Para mí para ti? es lo que he venido oyendo y leyendo de estos colectivos y organizaciones de sobrevivientes y víctimas. Hubo una especie de academicismo, Academicismo. de grupo académico que controló completamente la información y no la compartió ¿Bajo qué criterios? bajo el criterio de que muchos de ellos están pensando más en su carrera académica, usando la información de estas investigaciones para sus próximos libros. Como moneda de cambio, o sea, o sea, voy a sacar un Claro. libro, voy a hacer... Y ya algunos ya lo han anunciado. O reflectores, Reflectores mediáticos particulares, como lo que acaba de pasar hace poco con la exhibición de una lista. A mí me pareció personalmente, de manera muy responsable, una lista de los 183 183 víctimas de las huelgas de la muerte, que supuestamente esa lista estaba guardada en un cajón de doña Rosario Ibarra. Muy buena. Mira, A ver, cuéntanos esto. lo planteó ¿Cómo es posible precisamente que... el museo Casa de la Memoria Indómita, que es el museo fundado por doña Rosario que Ibarra, está en Regina, Regina 66. el centro histórico, lo invisibilizarlo, como que lo quieren invisibilizar, acotación al margen, como que lo quieren invisibilizar, nunca fueron a preguntarles, que eso fue la primera queja o la que más me resonó, de que nunca fueron a preguntarles a ellos antes de, o sea, de nada, ni la comisión, ni Marcela Turati, o sea, nada, o sea, ¿qué pasó ahí? Vayamos de Vamos origen. por partes, sí. Es decir, claro, hay un archivo histórico de doña Rosario Ibarra y del Comité Eureka. Eso es sabido públicamente. Y que hay un convenio con la UNAM, con la UACM. Perdóname, con la Universidad UACM, Autónoma de la Ciudad de México, y con su centro académico, Nuestra América, que tiene diversos archivos históricos. Ajá. Entre ellos, Ajá. hace tiempo, el museo hizo un convenio para que se digitalizara, Ajá. se ordenara ese archivo y se digitalizara por parte de Camena. Pero el archivo lo sigue teniendo el Comité Eureka en el Museo Casa de la Memoria Indómita. Hay un reclamo precisamente hacia este centro por la
total apertura, sin controles, para acceder a este archivo y no dar contexto precisamente de lo que van a encontrar, cosa que sí pueden hacer en el archivo en el museo. Es decir, como cualquier archivo, como en el Archivo General de la Nación, que tienes que tener algunas protecciones. Digo, los que se dedican precisamente a investigar los archivos saben todos los protocolos que debes de seguir tú como investigador para acceder a documentación y sobre todo incluso para los datos personales que comentaba precisamente Así es, una también. integrante de Laura Gaitán del Comité Eureka. Exactamente. Hay que tener cuidado con eso, pero hablando de ese listado de los vuelos de la muerte, es verdad, se encontraba dentro de estos fondos, dentro del archivo del Comité Eureka, pero lo hacen ver como si fuera un logro y como si, pero además a mí lo que más me sorprendió de alguna manera y me parece lamentable es poner en entredicho la calidad moral de doña Rosario, Ibarra. de por qué mantuvo escondida. No mantuvo escondida. Es más, me queda claro que entonces no hicieron una verdadera investigación, porque podrían haber ido a la hemeroteca. Doña Rosario escribió durante más de 30 años en el Universal, por ejemplo. Ajá. No, No lo leyeron nunca, no buscaron. Ella mencionó en el 2002, 2003, por ahí, mencionó esos listados, que es cuando se lo hicieron llegar. Mira, nada más. Listado sin remitente, de manera... Es como si yo, Rapé, mira, te voy a traer este listado, le voy a poner que es de Juan Pérez, y es verdad. Sin investigación. Así es. O sea, no hay una investigación criminal, no hay una investigación tampoco sobre la documentación. Tú no puedes, pero además, doña Rosario lo dijo muchas veces, ¿cómo creen que le voy a hacer caso del todo a algo que no sabemos precisamente, ni la fuente? Exacto. Ni las intenciones. Exacto. La intención. Que también hay que considerar muy, muy, muy fuerte la intención de voltear la mirada, voltear la atención de ya están muertos, ya no los busquen. Ay, le acabas de dar al clavo. Así. Por eso es que se debe de tener mucha cautela y mucha responsabilidad para agarrar y dar por cierta una lista que te hacen llegar de manera... ¿A quién le conviene? ¿A quién le convenía en ese momento? Exacto. En el 2002, 2003, que estaban los juicios a Miguel Nazararo, por ejemplo, a Quirós Hermosillo, etcétera. ¿A quién le interesa darlos por muertos? Pues claro, mira, han cambiado los contextos de las desapariciones. Porque, para empezar, esta era una desaparición forzada por motivos políticos, ideológicos, hecha directamente contra quienes pensaban diferente, contra quienes luchaban por justicia, por un régimen social, incluso por el socialismo, para quienes luchaban por la democracia, por quienes luchaban por mejores condiciones de vida. Era muy claro. Hoy son diferentes. Hay otros contextos sociales y políticos. Y hay que tener claridad de a quién le importaba en aquellos años dar por muertos, a quienes sus familiares seguían buscando, rascando. Porque un principio básico de estas organizaciones es la presunción de vida. Así es. Es buscarlos, porque además, insisto, por eso vivos los llevaron, vivos los queremos. Tiene una claridad fundamental. Porque a doña Rosario, ella lo ha mencionado y el comité lo ha dicho muchas veces, les decían que tenían que buscarlos. Ellas tenían que buscarlos en psiquiátricos, tenían que buscarlos en las morgues. Y algo que aprendí yo ahí fue, porque si tú te lo llevaste de aquí, vivo. ¿Por qué tengo que andar yo peregrinando? Exacto. Para buscarlo, si tú me lo tienes que entregar. Tú me tienes que decir, Estado, ¿quién se lo llevó? ¿Dónde está? ¿Qué hicieron con él? ¿A dónde se lo llevaron? Y la lista de los vuelos de la muerte.
que Marcela Turati publica como si fuera un gran descubrimiento, cuando, insisto, todo está dicho, todo se ha dicho. Estas organizaciones como el Comité Eureka y otras han hablado de las formas de represión que se dieron, con testimonios de sobrevivientes, con testimonios también escritos, de cómo operaron estas fuerzas del orden, estas fuerzas represivas en su momento. Supongamos que son reales los vuelos de la muerte, nadie niega por que supuesto. existen. Pero aguas con la lista. Tienes que dar la claridad de dónde, cuándo, a qué hora, porque ahí hay nombres. De gente que incluso fue, con testimonios, fue vista años o meses posteriormente a la fecha en la que se supone que hicieron estos que hay una investigación vuelos. que se hizo, insisto, y retomo lo que dicen estas organizaciones, para el lucimiento personal, el lucimiento académico, Que eso pero es además gravísimo, pasando por encima del sentido y la búsqueda de la verdad de estas organizaciones, pasando por encima de lo doloroso que puede ser saber la verdad o incluso una mentira, saber o pensar. Es decir, si yo soy familiar de una persona desaparecida por el Estado y luego alguien dice que es verdad, que hubo estos vuelos sin ninguna certeza, sin ninguna investigación clara, como se tiene que hacer con cualquier archivo, y más si te dices periodista, pues claro que duele y claro que lastima a estas organizaciones que toda la vida se han dedicado a buscar la verdad. Eso es lo primero. Es memoria, verdad, justicia y no repetición. Uno de estos documentos que se llaman pastas negras, me pareció sorprendente el nombre, lo acabo de leer hace poco, que se refiere precisamente a estos vuelos de la muerte. Estas listas, ¿de dónde las sacan? Todas estas, ¿no tienes tu información? Yo aún, por ejemplo, sigo leyendo el informe, porque es extensísimo, insisto, porque incluso retoman muchos otros temas y hablan precisamente de que... es que es extensísimo, son miles y miles de fojas. De páginas, de páginas, ¿no? Sí. Entonces, hablan de pero en realidad lo mencionan de que es algo que tienen que encontrar. No de que lo vieron. Lo vieron, o sea, sí. son recabadas con testimonios, no sé. Los vuelos de la muerte no hay registro. No hay registro. Por lo menos fehaciente, no. Con una investigación, con una verdadera investigación. No hay una relación, no hay una bitácora, no hay... A eso se refieren, hay que encontrarlos. Por eso el reclamo de que se abran y de que se permitan todos los archivos, de que se conozcan absolutamente todos. Pero a ver, seamos claros. Claro que hubo Claro que históricamente han ocultado los archivos. Pues claro. Y luego, esa es mi idea, si en el 2018 veo otra opción, claro que voy a hacer todo lo posible por ocultar, perder, quemar, destruir archivos históricos que hubieran podido dar claridad respecto al paradero de las víctimas de desaparición. Porque hace poco hubo una denuncia, no hace poco, no sé cuánto tiempo, pero que hubo una denuncia de que hubo archivos que se sacaron del Archivo General de la Nación. Es lo que mencionan exactamente. en el informe. Por ejemplo. Claro que ha habido históricamente eso, ¿no? Pero también incluso ha habido archivos falsos en el propio Archivo General de la Nación. Claro, si yo soy de estas fuerzas represivas o represoras, también usé archivos falsos para dar otra intencionalidad. Por eso las listas fake de los vuelos de la muerte son peligrosas, porque ¿qué es lo que buscan? Que ya no los busquen ahora con vida. Así es. Que le pongas, fíjate, por eso esta importancia, insisto, del comité y de la búsqueda en vida, de la presunción en vida, porque al Estado, ¿qué le conviene más?
en su momento? ¿Una persona presuntamente con vida o decirte que tu familiar está muerto? Pues, Está muerto. claro, pues ya no lo busques. Exacto. Me quito el Exacto. problema de encima un poco. Así. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Este informe me parece, para empezar, muy irresponsable que no lo presenten de forma completa, porque denota y demuestra, y no lo digo yo, lo dicen las comunicaciones personales de ellos mismos. No puede ser que tú presentes un informe final incompleto. ¿Dónde está tu comisionada principal, que es Eugenia Alier? Y lo presentan solo Abel Barrera, David Fernández, Carlos Pérez Ricard. ¿Por qué lo das por partes? Eso denota, de acuerdo a lo publicado por Eugenia Alier, que hay un rompimiento. ¿Y ese rompimiento qué denota? ¿Solamente un rompimiento de tú haces esto y yo hago lo otro? ¿O incluso metodológico? Metodológico. Y de contenido. Vamos hablando de rompimiento, vamos a romper el programa a la mitad para ir a una pausa. Por favor, no se vaya. Señoras y señores, por favor, comente, haga sus preguntas, haga sus cuestionamientos, denle like, denle campanita, suscríbase a Chamuco Media, porque estamos haciendo todo esto por usted, por ustedes, porque nos estamos quedando cortos de espacios y estos espacios son precisamente para que usted se entere, reflexione, comente, se informe y se forme. Así que ahorita regresamos, no se vaya. Amén. Y ya estamos aquí de vuelta en la Rapé Entrevista y seguimos platicando con Juan José Sánchez, un viejo amigo y alguien que respetamos por sus puntos de vista y sobre todo en este tema que es de las víctimas, los desaparecidos, el Comité Eureka. Y así que estábamos platicando de la comisión esta que, bueno, pues está fragmentada, está partida. Y que bueno, pues hablando desde el principio con esta hoguera de vanidades y de otras intenciones académicas y mediáticas y fluorescentes, cuéntame. Pues te decía, este mecanismo, ¿no? Uno de los tantos mecanismos que se crearon dentro de la Comisión de la Verdad, que ese es algo que yo creo que le ha faltado precisamente en este caso, tanto a la Comisión de la Verdad como a sus titulares o los que la componen, que el principal es el subsecretario de Derechos Humanos, ¿no? Pero no se conoce. Es decir, creo que hay un divorcio ahora muy claro respecto a estos temas históricos que pareciera que ya no son importantes y lo son. Decía una frase histórica del Comité Eureka que no puede haber democracia con desaparecidos. Es decir, no puede existir. La democracia, además, bueno, pues es un camino, ¿no? La democracia no es el fin, es el camino. Así es. La democracia está en constante evolución. Así es. Cada vez se democratiza más todo, como ojalá se democraticen completamente los medios. Así es. Pero ahí va. Ahí vamos. Yo creo que va muy bien en ese sentido. Y decía que no puede haber democracia con desaparecidos. Yo digo exactamente, no puede haber una democracia confiable cuando no sabemos la verdad. Y ese es el objetivo primordial que debería de buscar esta comisión. Ese es su nombre. Claro. Y darla a conocer. Pero para darla a conocer hay que incluir a la sociedad misma, a la sociedad que hoy ha cambiado muchísimo, para bien, en muchos sentidos, pero que pareciera que se ha alejado de este tema histórico. Desgraciadamente el caso Ayotzinapa dio pie para volverlo a conocer. Digo desgraciadamente porque ojalá no hubiera pasado.
o como decía doña Rosario, ojalá no hubieran desaparecido a los familiares, porque pues nadie quiere estar en ese papel No, por de supuesto. búsqueda de sus seres queridos. Entonces, creo que no ha cumplido con el objetivo de informarle a la sociedad, su función, sus alcances, y hoy el informe final, que también habrá que ser claro, no tuvo una repercusión a nivel nacional. Ujú. Se quedó nuevamente solamente en el sector que sí está interesado en estos temas de trascendencia, porque estamos hablando de vidas y de la verdad, Así es. y de la justicia, ¿no? Y de la no repetición. Creo que es algo de lo que hay que hablar mucho, del por qué se busca no solamente mantener viva la memoria, ¿no? Mantener viva la memoria es para que justamente se conozca y no se vuelvan a repetir estos tan lamentables, este tan lamentable hecho de una violencia política de Estado sistemática, muy clara, precisa, que duró, pues yo te diría 5 décadas. Sí. Yo te hablaría de 1950 al año 2000 y tantos. O sea, Claro. por lo menos 5 Por décadas. lo menos, sí. Entonces, hay un divorcio, primero, entre la sociedad misma y el objetivo de esta comisión. Nadie sabe de esta comisión, salvo los interesados. Mm. Pero debería de ser un tema que permeara en todo. Y ahí creo que hay una responsabilidad que por eso yo agradezco mucho tu invitación, porque me parece que hay todavía una deuda de los medios, pero ya sabemos que los medios tradicionales no lo van a decir, No. pero incluso de los medios alternativos, que hoy ya no son nada alternativos, afortunadamente, son los medios con los que se informa hoy el grueso de la población, que ha cambiado, Sí. pero sigue teniendo un déficit de información respecto a problemas históricos. Y este es un problema que nos atañe a todas y a todos. Debería de ser el objetivo primordial que la Comisión de la Verdad se pusiera a difundir realmente su objetivo. Ese para mí siempre fue el primer divorcio. Ok. Somos pocos Ujú. los que están, o son pocos los que están interesados Así en es. estos temas. Ujú. 2, luego es el tratamiento que ha venido siguiendo este mecanismo de esclarecimiento histórico con sus investigadores, primero sus comisionados, que incluso muchos no se acuerdan, pero una comisionada renunció hace casi al inicio. Ujú. Una de las ¿Quién era? comisionadas, Aleida. Ujú. Sí, cierto. Aleida, se me olvidó ahorita el apellido, No pasa pero nada, sí. ella fue una de las primeras que renunciaron, precisamente poniendo en entredicho la metodología, las formas de este mecanismo. Lo dijo públicamente. Sí, tuvo un pronunciamiento Su primera queja. Esa fue digamos, no sé si sería la primera gran Crítica, queja respecto al funcionamiento del mecanismo y la comisión, porque luego hay otras, ¿como cuál? Como la misma, como el haber hecho la Comisión de la Verdad en Chihuahua Ujú. y no en Guerrero, por ejemplo, o tal. Digo, Es que son los criterios, ajá, por esos los cuales... criterios. Pero también es verdad, insisto, que ellos mismos han mostrado esa división. Lo vemos claramente. Si uno revisa, insisto, la presentación de ese informe final, donde no están presentes ni todas los comisionados, porque falta la original o la principal, que es Eugenia Alier. Ajá. Entonces presentas un informe final incompleto. Pero además ves las reacciones de los colectivos muy molestos, con justa razón, porque un principio básico es que ellos sean los primeros en conocer esa información que tus investigadores de la Comisión de la Verdad, que yo no los conozco y ni los colectivos los conocen, quiénes fueron estos investigadores que se dedicaron a a buscar los testimonios, a hacer la búsqueda en los archivos. Digo, dieron los nombres, pero no, salvo por ahí algunos que conozco, la mayoría no.
digo, no tengo por qué conocerlos, pero los primeros que tendrían que haber conocido los resultados, por obvias razones, antes de darlas a conocer al público y a los medios, que por cierto, las filtraron. Yo no sé si al Chamuco le filtraron el informe previamente, pues a otros medios sí. A medios tradicionales, con los que trabajan estos comisionados. Ya. Este informe fue filtrado días previos, solo a algunos cuantos medios. A los grandes medios que conocemos todos. ¿Por qué no se lo dieron a los familiares? Que son los primeros que tendrían que haber dicho. ¿Bajo qué lógica de...? Sí, porque si estás hablando de esta gran cantidad de información, pues yo te diría que por lo menos necesito un mes para analizarla, conocer y analizar esta información. Que luego vienes y me presentas en una presentación de 1 hora y media, dándome ya como verdad lo que tú me presentas aquí. Y que yo tendría que asumir, o colectivos de familiares tendría que asumir como verdad, como los vuelos de la muerte. Así es. Es decir, ellos dicen que esta ya es la verdad, pero además que ahí termina. Y creo que debemos hoy de resaltar y de recuperar lo que hoy se planteó respecto a solicitarle a la presidenta electa que lo continúe. La presidenta electa es muy importante porque además, bien lo dice el comunicado del Comité Eureka. La doctora Claudia Sheinbaum ha sido alguien muy cercana o alguien muy cercano a las luchas sociales y a las luchas de doña Rosario Ibarra. Ahí hay una foto histórica de la doctora Claudia Sheinbaum muy joven en la universidad acompañando a doña Rosario Ibarra. Y creo que hoy le dejan esta comisión, esos comisionados le dejan un problema que va a tener que atender la futura presidenta. Sabemos, yo en mi caso muy particular, te puedo decir que sé que tendremos una presidenta con una sensibilidad social arrebatada, así es. muy conocida, que viene de esas luchas por la democracia, esas luchas universitarias, que hizo grandes cosas en esta ciudad, nadie lo puede negar. Es una tarea tremenda la que le concede, la que le pasan a la doctora Claudia Sheinbaum, porque si hay una demanda que todas las víctimas de desaparecidos por el Estado es que se le señale con nombre y apellido y como institución es al ejército. La gran deuda que sienten las víctimas que tuvo este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es que no asumió, no señaló al ejército como principal responsable. Yo, Rafael Pineda Rapé, y he platicado esto mucho con los colegas y con otros compañeros analistas, es que sí hemos entendido la lógica de las consecuencias que esta situación tendría el país, nosotros, la izquierda, en estos momentos en donde no le faltan elementos a la derecha para hacernos pedazos. Entonces, meterse contra el ejército, culpar al ejército como institución, a la Marina y todo esto, tendría consecuencias muy difíciles, muy, muy difíciles por todo lo que se ha logrado. Sí, yo fíjate que creo que muchos le tenemos
más miedo a algo que ni siquiera debería de tenerse. Es decir, el principal interesado, uno de los interesados en que se conozca la verdad, debería de ser el ejército. Justamente porque hoy está cumpliendo otras funciones. Así es. Lo están, le están rompiendo ese esquema histórico de represión sistemática. Sí. Por lo tanto, ellos deberían ser los principales interesados en que se conozca la verdad. Pero es verdad que en las instituciones, y sobre todo este tipo de instituciones, como el ejército o la marina, etc., pues claro que hay fuerzas que internas, buscan, poderosas, vivas todavía. fuerzas vivas que buscan que no se sepa la que no se verdad. manche el Pero- honor. Pero el primer interesado debería de ser estos. ¿Por qué? Porque si lo que buscamos y lo que se busca es reconfigurar al ejército como un ente social y no represivo, necesitamos saber la verdad. Así es. Porque si lo que quieres es que justamente hoy que está cumpliendo otras tareas y funciones, que a mí me parece muy bien que esté llevando, porque es sacarlo de esa lógica y de esa dinámica que tenía, que con la que nacimos además y con la que crecimos, teniéndole miedo a las fuerzas. Sí era normal, pero no era el único. Es decir, eran todas las fuerzas del orden, eran todas las fuerzas represivas. Todas las policías sí, estatales, eran las policías municipales, estatales, batallones, etcétera. sí, también. Claro, había una dinámica de represión La policía secreta. generalizada. Pero, y el ejército es Claro. uno más también, claro, el principal, Así es. junto con la Dirección Federal de Seguridad, así es. etcétera, el Estado Mayor Presidencial. Así es. Pero no deberían de tenerle miedo y creo que el reclamo debe de seguir siendo para que se abran los archivos, pues se entreguen todos, que no se oculten. Creo que se han hecho, desde mi punto de vista, en la Comisión de la Verdad, un conflicto equivocado. ¿Se le tiene que exigir al ejército? Sí. Pero hasta en eso hay formas. Así es. La sociedad, insisto, si la Comisión de la Verdad hubiera hecho bien su trabajo, quien hubiera exigido en acompañamiento con ellos la apertura irrestricta de los archivos y que el ejército tuviera la sensibilidad social que requiere el momento histórico, si lo hubieran hecho con los colectivos y con la sociedad en general, te juro que otra dinámica hubiera sido hoy. Claro. Pero claro, yo leo así de bote pronto lo que dijeron los comisionados, los que presentaron la parte de este informe. Pareciera que solo fue el ejército, insisto. Sí, pero no fue el único. Hay una narrativa que quieren implantar. Yo no sé cuál sea el interés, y era con lo que iniciabas, cuál es el interés de estos comisionados, pero lo hemos visto. Sí, yo no me fío de estos comisionados como David Fernández Dávalos. Yo de él no me fío nada. De los otros comisionados tampoco. Por su pasado, por su contexto. Por su contexto, por a quienes representan, a quienes han representado históricamente, ¿no? Quienes están detrás de muchos de algunos de ellos, ¿no? Entonces... Y ese sentir también es de los sobrevivientes y de las víctimas. Claro. Sí. Entonces, hicieron un grupo de trabajo en este mecanismo donde víctimas y sobrevivientes son residuales. Es decir, no son parte fundamental de la investigación, porque estos investigadores no tienen ese conocimiento que tienen los sobrevivientes, familiares y víctimas, que para leer incluso archivos, para leer contextos, para leer territorios mismos y para leer la dinámica del terror que siguieron estos grupos de estas policías y el ejército.
¿Quién es mejor para acompañarla? Sus investigaciones que ellos. ¿Quién mejor para la retroalimentación de un informe que antes de dar, que conozcamos y que se dé a la luz pública, Las víctimas, los revisen y sobrevivientes. digan que cuidado con esto, Sí, cuidado por con esto. lo de los vuelos de la muerte, porque ya mataste, ¿Ya? ya diste por muertos a decenas. Sí. Es gravísimo por donde se vea. Es gravísimo lucrar con la vida, con el sentimiento, con la esperanza y con el compromiso y la consigna de estos colectivos. Lo más importante de lo que acabas de decir para mí es lucrar con la esperanza. O sea, ¿cómo te atreves a lucrar con la esperanza para beneficio personal, para beneficio mediático, beneficio económico, para lo que sea? Claro, yo Político. creo que vamos a ver pronto, además de este informe, eso. que yo les recomiendo que lo lean Ajá. con la debida cautela, Acaba de con salir la hoy. cautela propia de decir, perdón, esto de los vuelos de la muerte, Ujú. no hay una investigación fehaciente que me diga Que lo demos y por que verdad. respalde que realmente existieron Así es. este vuelo que salió de pie de la cuesta y se llevó a tal, a tal, a tal. No puedes con una mano en la cintura salir y decir, con base en documentos apócrifos, filtrados por quién sabe quién, Así decir, es cierto. Y más respeto para doña Rosario Ibarra, Uf. con ese atrevimiento que se tuvo de menospreciar su calidad moral. Es que es gravísimo. Eso Porque es muy entonces, grave. además, no hubo una investigación, porque entonces, insisto, y creo que lo dije hace rato, claro que lo mencionó. Hay que Y ella revisar. hablaba de tener cuidado con las filtraciones, porque había intereses ocultos. Vamos a revisar en eso. esas Vamos a recuperar esos textos. Si tú los tienes ubicados, estaría fantástico Sí, que nos sí, sí. ayudaras. Y pues porque hay que darlos a relucir. Hay que darlos a relucir, a retomarlos, a recuperarlos, que la gente los lea. Sí. Oye, ya vamos a ir cerrando y sí me gustaría mucho, mucho, mucho saber. Es que esto da para hacer más programas. Pero vamos cerrando porque me gustaría mucho saber tu opinión sobre lo que tenemos que esperar. O sea, qué es lo que tenemos que esperar y estar muy al pendientes con estos informes, con estas declaraciones y qué es lo que tú, sabiendo perfectamente, porque estás muy cerca de las víctimas y sobrevivientes y del Comité Eureka, qué es lo que están esperando con puntualidad. Creo que hay que esperar varias cosas, Ajá. insisto. Para empezar, hay que esperar el próximo informe, el informe que falta, Ok. el de Eugenia Alien. Mucha ¿Por qué atención. no se ha planteado si ella dice en su comunicación que lo presentó a la Secretaría de Gobernación desde el 14 de julio? ¿Por qué no se ha presentado Desde el 14 de julio. Entonces, al pueblo? ujú. ¿Por qué no se lo han presentado a las víctimas? Entonces hay que preguntarle a la A los Secretaría de sobrevivientes, Gobernación por qué no ha salido esto. Muy bien. ¿No? ¿Qué esperamos? Dentro de algunas de las esperas, yo espero publicaciones seguramente de estos de algunos comisionados que usarán la información, esta información que generaron durante 3 años para beneficio personal. Ya veo libros, ya veo publicaciones, ya veo más sobre los vuelos de la muerte, ya lo ha anunciado una de las periodistas en su próximo libro. Ujú. ¿Y qué hay que esperar? Hay que esperar, creo yo, que hoy que los colectivos, los grupos y las organizaciones, yo espero que van a seguir en la lucha porque tienen una historia de resistencia, de combate frontal, claro, preciso, más claro que la de los comisionados. Más claro que la de los comisionados porque además llevan 50 años o más o menos luchando contra todo. ¿Qué vamos a esperar? Vamos a esperar más combate y más interés, espero yo, también de la sociedad, porque si no es en el próximo gobierno mantenga o se plantee, no esta comisión, una nueva y sobre todo unas investigaciones criminales. Es decir, que también se vaya a la fiscalía con investigaciones claras y precisas.
no te puedes ir a la fiscalía con unas investigaciones basadas en estos listados de los vuelos de la muerte. Hay que esperar, y yo más bien haría la invitación a que leamos estos informes, a que leamos estos posicionamientos de los colectivos, no solo del Comité Breca, pues obviamente doña Rosario es el referente, Claro. pero hay otros más y otros sobrevivientes y otras víctimas. Hay que leer lo que han dicho respecto a lo que esperan ellos mismos. Hay un llamado, y ese me parece que es el que hay que rescatar, el llamado a la futura presidenta para que se haga bien estas investigaciones que conduzcan, insisto, a la verdad. Siempre la verdad y nada más que la verdad. No elucubraciones, no investigaciones a modo para vender, para volverme el especialista en la desaparición forzada, en los derechos humanos, porque hoy todo el mundo es especialista en derechos humanos. No, bueno, hay muchas cosas. Bueno, sí, todos los días cambia ahí en Twitterlandia una cantidad de especialistas. Se ponen el traje de derechohumaneros y al otro se pone de todo. especialista en reforma judicial, en terremotos, el migración, bla, bla. El régimen y la sobrerepresentación. Claro. El sistema electoral, sí. Entonces, hay que esperar eso. Yo invito a que conozcamos y que estos informes los leamos con la cautela suficiente, porque me preocupa el contenido de este informe. Y ya ni te hablo, sé que ya estamos al final, pero ya ni te hablo de una posición, creo, muy clara de la despolitización misma de este informe. Okay. Porque el origen era conocer la verdad y el paradero y los responsables de la violencia política. Y hoy, además, está bien, insisto, la represión fue a muchos niveles, pero despolitiza porque equipara a las víctimas por las ideas y a otras víctimas. Creo que, no digo que no se haga, digo que tiene que hacerse, que la metodología no es la adecuada, creo. Antes de que nos vayamos, porque sí, ya estamos a las finales, pero se me olvidó preguntarte de una jueza que hace poco ordenó que se detenga, que haya órdenes de aprehensión contra los victimarios. Esto, sí, ¿de qué trata esto? Tiene que ver, realmente estoy poco enterado de ese, pero tiene que ver con el caso no recuerdo si tiene que ver con el caso de Tita Radilla. No. Sí. La verdad es que creo que sí. No le he puesto la debida atención porque he estado más con esto y leyendo los posicionamientos de los colectivos al respecto, pero sé que ayer antier salió exactamente, justo lo leí en la jornada. Claro, me parece bien, pero ¿quién es dónde? ¿Quién es dónde? ¿Cómo? Con base en un verdadero informe para que se pueda asumir responsabilidades adecuadas. Global. No por tramos, no por solo una persona no. Hubo un régimen que persiguió, desapareció, ejecutó, torturó, exilió, hubo prisión política, hubo tortura, ya lo dije. Necesitamos saber la verdad de todos, de quiénes, cuándo, cómo, dónde, a qué hora, y la cadena de mando, los responsables, la cadena, y entonces sí, se vayan las fiscalías. Exactamente. Vámonos entonces, pero no sin antes saber dónde podemos seguir todas estas comunicaciones, este canal de comunicación que la gente necesita para enterarse. El museo, otra vez, es que es muy importante porque la gente no conoce el Museo de la Memoria Indómita, que está en Regina 66, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En verdad, acérquese, pero las páginas, las redes, tus redes, para poderte seguir también. Pues
Me creerás que no me sé mis redes, pero ahorita se las dejo. Ahorita las vamos a No me sé apuntar. cuál es. No importa, mi pero cuenta que de vayan al X. museo, pero hay planes incluso de mayor comunicación con la gente. Yo les digo, vayan al Museo Casa de la Memoria Indómita, que tiene precisamente la historia la historia de esta política, de esta violencia política, de esta violencia sistemática, para entender precisamente cómo fue el régimen de terror o el terrorismo de Estado, que es el término correcto, no guerra sucia. Exacto, porque no fue guerra. O sea, no fue guerra. Fue terrorismo. Sí, no, la guerra es cuando los dos bandos están medianamente en el mismo nivel guerra a lo que está pasando en Gaza. Perdóname, pero no. Eso es absolutamente genocidio. Hay un archivo, hay un museo, hay una exposición permanente. Con una exposición permanente, con una explicación que les dan los compañeros que trabajan en el museo. Hay una cafetería que les pueden atender perfectamente. Es el origen. Te van a explicar el origen de la represión, el origen de esa política de Estado que en este país hubo de forma muy clara contra la disidencia política. Por eso te digo esto de la despolitización en este informe final, porque despolitiza, porque hubo un aparato represor contra disidentes políticos, por ideas. Exacto. Claro que hubo otras represiones, sí. Lo que necesitamos saber es de todas, pero esta es una deuda histórica que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el compromiso de que se conociera la verdad. Esclarecer. Y hoy creo que, por eso, regresando a qué sigue, es que es un compromiso que hoy le hacen, lo leímos, bueno, lo leyó el Comité Eureka, que leyeron ese pedimento para que la próxima presidenta genere ese compromiso de conocer la verdad. Entonces, vayan al museo, conozcan, ahí publican precisamente también este tipo de posicionamientos, el posicionamiento del Comité Eureka, el posicionamiento del mismo museo, ¿no? Donde dan a conocer precisamente por qué y esas razones del malestar con un informe de esta magnitud y la forma en la que se allegaron documentos haciéndolos pasar por verídicos, aunque estén en un archivo no significa que sean verídicos, porque insisto, en el mismo Archivo General de la Nación ha habido documentos sembrados falsos. Entonces, yo los invito a conocer este tipo de información. Hay otros, pero yo el que conozco es el del Museo Casa de la Memoria Indómita, y pues ahí los invito a seguir las redes. Venga, mi querido Juanjo, muchísimas gracias, en verdad, por estar aquí. Esto espero que llegue a mucha gente, este programa en especial, porque me parece muy importante que se sepa la verdad. Hay un montón de confusiones y creo que es importante que la gente se interese. Este es un país de desaparecidos, lamentablemente por muchas razones también, como es el narcotráfico, como son los feminicidios y como son otras razones, pero por razones políticas, por razones de Estado, creo que también la gente no debe de dejar de prestar atención. Estoy completamente de acuerdo. Te agradezco mucho, mi estimado Rapet. Pues muchas gracias y ojalá, insisto, sí tenga ese impacto que requiere y que es necesario para los sobrevivientes, las familias, las víctimas, conocer la verdad. Pero que además es una verdad que debemos de conocer como sociedad. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos los llevaron. Vivos los queremos. Muchas gracias. Señores y señores, por favor, insisto, porque se les quiere, porque sabemos que también nos quieren, coméntenos, por favor, mándenos sus comentarios, suscríbase, comparte este programa, denle like, haga lo que tenga que hacer, pero por favor, no nos deje solitos. Ya lo sabe, cuídese mucho y nos vemos en la próxima.